El motivo, en realidad, por el que nuestros políticos quieren despenalizar el acto de la eutanasia es porque dicen que es la máxima expresión de la libertad y de la autonomía de la persona, ¿no? Uno elige el momento de la muerte y cómo morir, ¿no? Porque esto implica una alta dignidad del proceso de morir. Bueno, esta es la primera mentira, ¿no? Ellos hablan de que un 80% de la población española está a favor de la eutanasia, y yo no me creo esto. Primero, porque la gente no sabe lo que es la eutanasia. La gente habla de eutanasia como el bien morir, y es verdad que la palabra eutanasia quiere decir bien morir, pero la eutanasia implica otras cosas muy distintas, ¿no? Lo que la gente quiere es no sufrir en el momento de morir. Pero si el 80% de la gente sana que entrevistan en la calle estuviera de acuerdo, mi reflexión es: el 80% de mis pacientes también estarían a favor de la eutanasia, porque son ellos los que de verdad sufren este proceso. El año pasado he tenido 1.120 pacientes nuevos en mi unidad y a mí no me ha pedido la eutanasia ninguno. Me parece que extrapolar el 80% a 0 de 1.120 no salen las cifras. Esta es la primera gran mentira. A mí me gustaría que se entrevistara a los pacientes que tienen un cáncer avanzado, una enfermedad degenerativa, una insuficiencia de órgano, y les pregunten si quieren que acabemos con su vida. Cuando ellos quieran, pero que si quieren que acabemos con su vida. Van a decir que no. Los pacientes quieren seguir nuevos tratamientos, se someten a ensayos clínicos absolutamente novedosos con tal de vivir y vivir un poquito más, ¿vale? Entonces, este es el gran problema al que asistimos, que hay un sesgo y una manipulación por parte de los gobernantes y los responsables. La eutanasia es el tratamiento más barato para la vejez. Y esto lo digo yo, y a mí por ahora no me ha rebatido nadie. Es un tratamiento barato porque acabar con la vida de un paciente que tiene una serie de enfermedades cuyo coste es altísimo, elevadísimo, el tratamiento y el abordaje. Y no solo eso, el cuidado incluso por parte de todo el engranaje social que debe de apoyar a esta gente. Es mucho más barato acabar con la vida de este paciente y ahorrarnos ese gasto sanitario que en el último año de la vida en España significa un 75% de todo el gasto de toda la vida. Luego es barato. Es verdad que nadie ha alegado esto, pero tampoco nadie se ha atrevido a decir que no a este argumento que yo aporto. El problema que tiene la eutanasia, uno de los muchos problemas, es la terrible presión que ejerce sobre el débil y el enfermo, que es lo que hemos visto en países como Holanda y Bélgica. Claro, parece insolidario por parte de un paciente que le quedan 6 meses de vida y que requiere una atención muy cuidadosa y muy costosa y tratamientos costosos, que no acepten la eutanasia. Parece que el mensaje que manda la sociedad es: oye, sé solidario, admite que te hagamos la eutanasia y de esta forma tú no vas a sufrir y encima no vas a ser un coste para el Estado, que el Estado tiene muchos problemas para conseguir esta atención correcta, ¿vale? Fijaros, en estos países los pacientes que están en residencias de ancianos tienen tal miedo que se les practique la eutanasia sin su consentimiento que se van a residencias de Alemania y de Francia por miedo a que se les practique una eutanasia no solicitada, que en el fondo no es una eutanasia, es un homicidio compasivo. Es una presión tremenda social la que se ejerce sobre esta población. Fijaros, muchas veces los pacientes ingresan en hospitales porque su cuidador único principal es su esposa, que está trabajando y que necesita seguir trabajando. Claro, no puede cuidarle en casa, y este paciente, que es mucho más barato asistirle en casa y asistido por su mujer, y la mujer gana un sueldo de 800 euros, 1.000 euros en Carrefour, pues sería mucho más razonable, que es lo que ya hacen los países más avanzados. Mire usted, yo a usted le retiro, le doy una baja, le pago 1.000 euros al mes para que cuide a su marido, y su marido está en casa. Eso te deben de estar. Atendido por médicos y enfermeras expertos en paliativos. Bueno, pues esta es la forma civilizada de atender este tipo de situaciones. Y la sociedad tiene la obligación de hacerlo, como atiende a colectivos hoy en día absolutamente deprimidos, a los pobres, a los niños que no tienen escolarización. ¿Por qué no atienden a este tipo de colectivos? Es una obligación social, ¿no? La eutanasia cambia, revierte completamente esto. Y al final la presión es sobre el que sufre este problema. Quítate de en medio, que eres muy costoso y a tu mujer le estás haciendo la Pascua. Al final ellos se sienten un estorbo y acaban pidiendo la eutanasia. Naturalmente que la piden. Calculamos que entre unos 70 a 75.000 pacientes mueren en España con sufrimiento evitable. Y mueren con sufrimiento evitable porque no llegan equipos de paliativos a atender a estos pacientes.
Me parece una absoluta falta de seriedad y de rigor por parte de los políticos no dotar de recursos suficientes de paliativos y garantizar que al menos un paciente que pueda llegar a solicitar una eutanasia haya sido atendido por un equipo avanzado de cuidados paliativos. Y es una falta de rigor porque en el ámbito de los cuidados paliativos las peticiones de eutanasia son mínimas y nuestros pacientes mueren bien porque tenemos recursos tan avanzados como la sedación paliativa. Si un paciente no podemos abolir su sufrimiento porque este síntoma al final de la vida llega a ser refractario, y refractario significa que no podemos disminuir ese sufrimiento, aun a pesar de todas las técnicas que hoy en día disponemos de ellas, pues dormimos al paciente y el paciente muere dignamente, en paz, pero muere por su proceso patológico, no porque pongamos dosis letales para acabar con la vida de este paciente. Esto, si todo el mundo tuviera derecho a ser asistido y tratado por un equipo de paliativos, las peticiones de eutanasia serían contadas con los dedos de la mano. Los cuidados paliativos mejoran la situación de los pacientes en situación de enfermedad avanzada porque el abordaje es multiprofesional, con trabajadores sociales, con psicólogos, enfermeros, médicos, es una forma de mucho en trabajo en equipo. Los fármacos, es verdad que el manejo de fármacos derivados de la morfina, opioides, ha mejorado mucho, se conoce mucho más, se investiga mucho más, pero lo que más ha mejorado probablemente es que el abordaje de los pacientes es muy precoz. Hay gente que dice que los cuidados paliativos acortan la vida. Y esto no es verdad. Nosotros cuando ponemos morfina, la ponemos con dosis perfectamente ajustadas para que sepamos que lo que va a hacer es aliviar el dolor. Puede producir algo de adormecimiento, puede producir algún tipo de efecto secundario. Pero cuando no usamos dosis letales o dosis exageradas, no produce la muerte ni acorta la muerte. Lo que acorta la muerte es la evolución de la propia enfermedad. Un cáncer avanzado llega a acabar con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. La sedación se ha demostrado que no acorta la vida del paciente. Es más, a veces incluso la alarga porque el paciente está confortable, no está sufriendo tremendos síntomas que muchas veces producen adelantamiento de la muerte. Eso es lo que de verdad produce.